Presidente del Banco Central, Marlon Tábora, que será a su vez el jefe del gabinete económico del nuevo gobierno. Por supuesto, tiene mucho que ver con estas medidas que se han aprobado en el Congreso de la República, aunque fueron aprobadas en este gobierno del presidente Lobo, hay que decirlo. Y además, don Óscar Álvarez, que todo el mundo pues sabe su trayectoria, fue ministro de Seguridad y es actual diputado del Congreso de la República. Don Marlon Tábora, en la parte, bueno, alguna gente dice, los técnicos son insensibles, no se tocan el corazón, no se tocan la conciencia al momento de aprobar este tipo de medidas fiscales. Y la gente se pregunta por qué tan fuerte el golpe en el tema, por ejemplo, canasta básica. La semana pasada no dejaron pasar ni las vísceras, el mondongo, la chanfaina que fueran ingresadas a la canasta básica, no se pudo. El tema del ajuste al combustible, el aumento de 5 lempiras al impuesto, el tema del ajuste a la energía eléctrica, y además la eliminación del subsidio a los que consumían 150 kilovatios. Todo este tipo de medidas, ¿cuál es la razón? ¿Qué justificación dan ustedes para haber aprobado esto? Ok, yo creo, y perdón, pero yo sí quisiera volver nuevamente a dos puntos que creo que vale la pena que se quede claro, porque de repente no se puede entender a dónde está la raíz de todo este problema y por qué nos vemos la necesidad de tomar acciones y otro tipo de medidas que no solamente van por el lado del ingreso, sino también por el lado del gasto, como usted bien mencionaba antes de irse a la pausa. Si nosotros venimos y revisamos la estadística que tiene la Secretaría de Finanzas en relación al gasto corriente, en el año 2006, cuando inicia el gobierno del expresidente Zelaya, el presupuesto de gasto corriente del Estado era de 32.000 millones de lempiras. A finales del año 2009, cuando se completa los 4 años de ciclo de gobierno, era de 52.000 millones de lempiras. Había crecido aproximadamente 19.000 millones de lempiras, lo que equivale a un crecimiento del 55%. El gasto corriente, que se vuelve recurrente. ¿Ok? Si ustedes revisan las cifras del gasto corriente del 2010 para acá, efectivamente ha habido un crecimiento, producto de mucha de esa situación, de únicamente el 20%. Estamos hablando de gasto corriente. Entonces usted me dice, ok, entonces ¿por qué cada año sigue creciendo el presupuesto? Y volvemos al tema que le había mencionado anteriormente de la deuda interna, especialmente de la que está bonificada. Es que se sacan títulos del Estado y que sirve para financiar. Como le había mencionado, a inicio del 2008, la deuda interna era de 6.800 millones de lempiras. Inicios del 2008. Finales del 2009, la deuda total en bonos del Estado era de 23.500 millones de lempiras. Entre el año 2008, que todo el mundo conocemos lo que pasó, que no había presupuesto, que se comenzó con otras acciones orientadas al cambio de la Constitución y acciones que estaban fuera de la ley, más la interrupción del proceso democrático en aquel entonces, se terminó en 23.000 millones de lempiras. Y desde ahí, Armando, se ha venido creciendo aproximadamente en 10.000, 12.000 millones de lempiras cada año. Y es precisamente para hacerle frente a los gastos recurrentes que se habían manejado y al incremento en el pago de los intereses. Al inicio del año 2010, aproximadamente en el presupuesto nacional de la República, y todo ese tipo de información puede ser verificada, se pagaban aproximadamente, y voy a hacer números redondos porque es más fácil, 2.000 millones de lempiras en intereses, producto de esta deuda que había sido contraída, para financiar estas actividades. Hoy por hoy, en el año 2013, a finales de 2013, solamente el pago de intereses por servicio de la deuda es de 10.000 millones de lempiras. Ha habido un incremento de 8.000 millones de lempiras, producto de estos arrastres que se van teniendo que financiar y que creo que de una vez por todas tienen que concluir para evitar que sucedan este tipo de cosas. Volviendo a su pregunta específicamente de la insensibilidad, aquí yo creo que más que una insensibilidad, yo vengo también del sector político, yo tuve el privilegio de coincidir con Óscar en la campaña política anterior. Yo soy diputado suplente, aunque probablemente muy poca gente lo conoce porque me ha visto más... Era mi diputado suplente, el más votado en la historia de Honduras también. En el lado más técnico, pero esta es una situación que hemos venido trabajando y creemos que más que tomar decisiones insensibles o sin el corazón o algo, obedecen a una realidad.
Y la realidad es la que yo le he estado mencionando. Porque no podemos pasar, o sea, aquí la gente, por ejemplo, quiere que el Estado sea el principal empleador. Y el Estado lo que debe es crear condiciones para que venga la inversión, especialmente del sector privado, tanto nacional como extranjera, y se cree empleo. Pero no, la gente quiere ir, y se lo digo, y yo creo que esto no es ningún secreto, pero generalmente cuando uno recientemente o lo nombran o es nominado, lo primero que recibe son llamadas, más que para felicitarlo, para ponerse a la orden, para formar parte del gobierno. No estoy diciendo que sea malo, pero esa ha sido parte de la cultura, y la empleomanía a nivel gubernamental lastimosamente se tiene que terminar, porque si no las situaciones al final se convierten, como mencionaba Oscar, en la bola de nieve, y se tienen que tomar otro tipo de acciones precisamente por esta situación. Entonces, las medidas obedecen, y en ese sentido vuelvo y repito, nosotros como equipo entrante vemos y nos agrada que el presidente Lobo y todo su equipo haya identificado claramente que es necesario actuar con responsabilidad y proponer un presupuesto balanceado para garantizarle al pueblo hondureño de que el gobierno, específicamente el Estado de forma más amplia, puede darle atención a los servicios fundamentales, que hayan medicinas en los hospitales, que haya seguridad, que pueda haber inversión pública, que se mejoren los servicios de educación y otros servicios de salud y asociados. Usted acaba de mencionar ahorita el tema de la carretera de Occidente. Yo soy de Santa Rosa de Copán. Y me da muchísimo pesar que no hayamos tenido la oportunidad durante estos 4 años de entrarle a la carretera de Occidente. Y originalmente era un proyecto que nosotros incluso desde el Banco Interamericano de Desarrollo, donde yo estaba anteriormente, habíamos tratado de impulsar y lastimosamente por la situación fiscal del país no lo pudimos hacer. A mí me encantaría utilizar 1.000, 2.000 millones de lempiras que actualmente se están pagando en intereses para poder construir la carretera de Occidente, la carretera del Sur. Es fundamental impulsar el desarrollo productivo. O sea, nosotros debemos de entender, y creo que usted lo mencionó, ¿qué piensa hacer el nuevo gobierno para tratar de impulsar la economía? Y hemos visto y hemos identificado claramente 2 áreas importantes en las cuales podemos ayudar a promover el crecimiento económico. Uno, el sector agroexportador. Nosotros necesitamos volver a las raíces y donde tenemos una ventaja importante en el sector agrícola, pero en el sector agrícola de valor agregado. El tema de los alimentos resulta fundamental para el mundo y ahí nosotros tenemos una ventaja y tenemos que crear condiciones que permitan seguir avanzando y desarrollar e impulsar el tema del sector agrícola. Y un elemento fundamental pasa por el acceso a recursos. El acceso a recursos, a condiciones favorables, y en ese sentido el presidente electo se ha comprometido a trabajar y él ha anunciado 2 proyectos importantes, usted recordará. Uno es el financiamiento para incrementar la producción de palma africana y el otro de azúcar. Sin embargo, hay sectores tradicionales y no tradicionales del sector agrícola que se tienen que impulsar. Y el segundo es el tema de la inversión. Y aquí hay grandes oportunidades donde el sector de vivienda, donde el sector de infraestructura resulta fundamental. Pero para eso se requiere generar confianza. Y para generar confianza se requiere tener finanzas públicas estables, finanzas públicas sanas. Y eso es lo que estamos trabajando. Es un poco doloroso al inicio, pero la idea es poder crear condiciones para que exista seguridad. Antes, cualquiera que haya estado afuera del país o haya tenido la oportunidad, mucha gente, ¿por qué se disminuyó la inversión pública y la inversión en general en el país durante los últimos 6 meses antes de las elecciones? Porque no se sabía lo que iba a pasar. Todo el mundo decía no. Y así lo vemos en el sector de vivienda, por ejemplo. Se sacó un fideicomiso por cerca de 4.000 millones de lempiras del Banco Central para financiar el sector de vivienda y había muy poca demanda y en gran parte obedece a esa incertidumbre. Entonces estamos tratando de generar confianza en donde también el tema de seguridad resulta fundamental. Claro, pero mucha gente dice este paquete de medidas fiscales va orientado únicamente a tratar de sanear por lo menos la parte fiscal. Pero la gente pregunta es dónde están las medidas que van a tomar para el crecimiento económico y además de eso, sobre todo el incentivo a la inversión. Incentivar la inversión. La semana pasada aquí mencionábamos el tema, por ejemplo, de países como Japón, que están impulsando una nueva política denominada el estímulo a la inversión, porque ellos están bien claros que únicamente estimulando la inversión es como la economía de Japón se va a revitalizar de nuevo, que de hecho eran la segunda economía mundial y fueron desplazados por la China, ahora son la tercera economía.
pero están bien claros, igual Brasil. Han estado inclusive bajando las tasas de interés, la presidenta Rousseff, para estimular la inversión, para atraer más inversiones, sobre todo el capital extranjero. El tema, Armando, disculpa, y esto pasa porque tengamos seguridad, y no solo seguridad jurídica, sino que seguridad en las inversiones, como decía Marlon, que todo el mundo sepa de que están trabajando con un gobierno serio, un gobierno que está utilizando las reglas fundamentales de los países de primer mundo, en este caso Japón, como lo mencionabas tú. Todo lo que Japón ha hecho para ser una potencia es la receta que está hablando Marlon, poner orden, empezar a controlar el gasto corriente, empezar a ver la manera de que el gobierno no se convierta en el único empleador, sino que se genere un ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera, y también pasa por la seguridad pública. Volvemos al tema. Entonces, cuando nosotros escuchamos que el binomio Mel Zelaya y Salvador Narrala dicen que van a salir a marchar por oposición, para hacer oposición, no es para hacer oposición. Yo diría que es una conspiración para retroceder todos los avances que hemos hecho en materia de leyes para reducir la impunidad, en leyes para poner orden y que los delincuentes sientan temor a delinquir, y los que no se dediquen y los que no quieran dejar de delinquir van a ir a la cárcel. Los narcotraficantes, lavadores de dólares, van a ir a cárceles en los Estados Unidos. Pero yo miro que ese binomio, Zelaya-Narrala, no es oposición. Y yo no entiendo cómo don Salvador Narrala, que habla del partido anticorrupción, esté comiendo en el mismo plato con personas que internacionalmente están siendo cuestionadas. Y no somos nosotros. Si aquí tengo, o sea, aquí está, no sé si lo pueden ver, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Si quieren que lo vayan a querellar a él, ¿verdad? O sea, yo no estoy mintiendo. Y estos son fuentes abiertas. Armando, aquí está, ¿ves? Roger Noriega, ¿verdad? O sea, yo no sé qué está pensando Salvador Narrala, si él realmente cree que estar en política es unirse con los que están en contra, a favor de los que están a favor, o en contra de los que están a favor, no lo sé, ¿verdad? Es una ensalada cerebral ahí que yo no la entiendo, pero sí definitivamente están haciendo un daño tremendo al país. La gente que vive en desorden para conseguir no sé qué, no le gusta cuando se quiere poner orden. Entonces, todo ese crecimiento que tú hablas, para que Honduras despegue, ¿verdad?, de esta situación que hemos estado viviendo, esta bola de nieve que nos heredaron, ¿verdad?, el 2006 para acá, se va a lograr con lo que está diciendo Marlon, poniendo orden en lo que es la parte fiscal, la parte económica, reglas claras que funcionan en estos países que nosotros vemos y decimos, ¿cómo no podríamos parecer a Japón nosotros, a Hong Kong, a países que están desarrollados económicamente, porque han aplicado lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Tienen reglas claras, han reducido la impunidad, luchan en contra de la inseguridad. Entonces, nosotros es lo que estamos haciendo. ¿Qué piensa, por ejemplo? Usted mencionaba un tema de las tasas de interés, que me parece que es fundamental. Probablemente la gente no entiende y cree que la decisión de establecer las tasas de interés obedece a la decisión unilateral de una persona, en este caso pudiera ser el presidente del Banco Central. Y no, yo creo que es importante entender la dinámica de cómo funciona. En la medida en que las finanzas públicas no sean sanas, en la medida en que el presupuesto nacional de la República no sea balanceado y se tenga que recurrir al uso de instrumentos de deuda pública en una situación fiscal desventajosa como la que ha tenido el país, nos vemos en un doble impacto. Por un lado, el tener que ir al sistema financiero nacional, por ejemplo, extraer recursos que pudieran ser utilizados para la economía, limitando la cantidad de recursos que puede ser y por lo tanto incrementando el precio de los recursos. Y esa es una dinámica que es la que estamos tratando de detener. En la medida en que tengamos finanzas públicas sanas, en manejar la responsabilidad fiscal como uno de los elementos fundamentales de nuestra actuación como funcionarios públicos, porque aquí
aquí hay un elemento importante, Armando, y es el compromiso, por lo menos que nos ha manifestado el presidente electo, de hacerle frente y de aplicar la ley a todos aquellos funcionarios que se excedan en sus atribuciones, especialmente en materia presupuestaria. Eso se ha vuelto una práctica en nuestro país, en que todo el mundo viene y solicita y gasta más de la cuenta y tiene ampliaciones presupuestarias como quien pide cualquier cosa sin ver todas las implicaciones que esto tiene. Y en ese sentido yo quiero reconocer el trabajo del ministro Cerrato en la Secretaría de Finanzas tratando de contraer el gasto precisamente porque viene una avalancha de solicitudes, de ampliaciones presupuestarias y nadie se preocupa por el tema de los ingresos. Y aquí también hay que ser muy realistas y yo también le quisiera pedir a la Comisión de Presupuesto del Congreso de que evaluemos el presupuesto nacional de la República en esa magnitud, porque en la medida en que venimos y empezamos a crear nuevas partidas presupuestarias sin tener claramente identificada la fuente de dónde vienen los ingresos para hacerle frente a esa obligación, estamos en una situación complicada. Y esto al final se deteriora. Esto es un ciclo. Va caminando y va caminando en la medida en que vamos requiriendo más deuda, hay menos recursos disponibles para reactivar la economía y el costo financiero de la deuda se va incrementando porque en la medida en que el riesgo va creciendo, las tasas de interés van creciendo. Y eso creo que es una situación en la que nosotros estamos tratando de generar un espacio desde el punto de vista fiscal para estabilizar las finanzas públicas y volver y retroceder en ese sentido. La meta de nosotros, Armando, es tratar de estabilizar el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB y comenzar en un proceso gradual, porque es importante reconocerlo que para el nivel de deuda pública que tenemos hay que hacerlo de manera gradual precisamente para reactivar la economía también por ese otro lado. ¿Qué piensa, por ejemplo, cuando la dirigencia del FOSDE asegura que con estas medidas 100.000 familias más van a ser pobres en Honduras y además el sector privado asegura que se va a disminuir la posibilidad de competitividad para los empresarios hondureños con relación a la región centroamericana? Ok, aquí creo que hay dos elementos. En relación a la aseveración que hace FOSDE, primero, a mí siempre me gusta actuar responsablemente y a mí me gustaría ver las cifras de donde ellos hacen el análisis. Para nadie es un secreto que cuando hay medidas fiscales de esta naturaleza y una contracción por el lado fiscal sí tiene un impacto. O sea, yo creo que seríamos irresponsables el desconocer de que puede tener un impacto. Lo que no podemos hacer es hacerlo de forma irresponsable. Recientemente, yo me acuerdo que antes de las elecciones había, creo que fue el presidente del Colegio de Economistas que dijo que la moneda se iba a devaluar a 25 lempiras. Me parece que hacer una declaración de ese tipo es completamente, primero por un lado, irresponsable y sin saber exactamente qué es lo que está pasando y de qué forma se piensa hacer el balance. O sea, hay una coordinación en el tema de política fiscal, en el tema de política monetaria, en el tema de política cambiaria, y uno más o menos escoge en función de esas tres variables por dónde se puede ser. El gobierno del presidente Lobo decidió hacer más por el lado del ajuste fiscal para tratar de minimizar el impacto por el lado monetario, especialmente en el lado de inflación, que ha mantenido una tendencia favorable durante los últimos años, y especialmente en el tema cambiario por el impacto que esto puede tener. Pero no olvidemos, Armando, y recientemente tuve la oportunidad de compartir con el presidente electo, con un exministro de Hacienda de Chile, que es un amigo y que tuvo la oportunidad de venir para platicar sobre el tema económico, y me decía, Marlon, es increíble cómo un país como Honduras, el 86% del PIB viene por el lado del consumo. Nosotros somos una sociedad consumista, por naturaleza, que vivimos del comercio. Si usted va y revisa las cifras de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, ¿a dónde está alocado el crédito? Consumo, tarjetas de crédito. Somos una sociedad consumista y creo que como sociedad tenemos que ir cambiando. Entonces, parte de lo que se anda buscando, y con esto respondo a su segunda pregunta, de dónde queremos promover el crecimiento económico, es por reducir el gasto corriente, minimizar el tamaño del Estado y tener más recursos disponibles para el tema de inversión y especialmente el tema de inversión social y favorecer a los más necesitados. Y aquí hay un tema de solidaridad. Y muchas veces nosotros cuando hablamos de sociedad equitativa, únicamente vemos por el lado redistributivo a los más pobres. No, también a la gente se le está pidiendo un sacrificio, y usted mencionaba ahorita el tema del subsidio del ENE.
que va a tener un impacto, sí, pero nadie se pone a pensar y nadie ha hecho el análisis o nadie habla muchas veces del impacto que esto tiene en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica en este año va a perder cerca de 9.000 millones de lempiras y nadie habla, de lo cual el subsidio es una parte importante, las pérdidas es una parte importante, el mal manejo estructural que tiene la empresa por diferentes situaciones también, el tema del costo de la energía y la poca diversificación de la matriz energética. Entonces, pero de repente nos enfocamos única y exclusivamente en un punto. Entonces, 9.000 millones va a perder la ENE solo este año, 2014. Solo el 2014. Ese es probablemente uno de los temas fiscales en los que nosotros estamos brindándole más atención, dada la magnitud y el impacto que puede tener. ¿Por qué, Armando? Porque hay cerca de 600.000 familias que no pagan un lempira y tienen el servicio de energía eléctrica. Entonces, como no les cuesta, no la cuidan. No la cuidan. Entonces, estamos llegando a una situación en que cuando hablamos de tener una sociedad más equitativa, equitativa no solamente viene por el lado de la distribución del ingreso, también tiene por el lado de asumir responsabilidades, aunque sea muy pobre. El presidente electo ha hablado claramente del programa de vida mejor, en el tema de techos, en el tema de suelo, de pisos, en el tema del huerto familiar, pero él siempre ha mencionado, es importante que las familias, por ejemplo, si se le entrega el bono 10.000, pueda utilizar parte de ese bono 10.000 para hacer su inversión en su casa, en su techo, en su piso, en su filtro, porque es fundamental. O sea, la gente aquí debemos entender que en una situación en la que estamos viviendo, en donde el tamaño del pastel está prácticamente llegando a su tamaño más grande y está determinado, lo que nos queda es hacer un uso eficiente de los recursos, orientándolos sobre todo al tema de inversión social y reduciendo el gasto corriente. Y eso es un elemento fundamental. Hay mucha rigidez y aquí se requiere mucho compromiso. Yo creo que en los próximos días el presidente, creo que ya lo anunció, estamos trabajando en el Pacto por Honduras. Resulta fundamental, no solamente en el área fiscal, definitivamente en el área fiscal es muy importante. Yo he mantenido pláticas con don Mauricio Díaz Burdet del FOSDE durante estos últimos años, especialmente durante sus visitas a Washington para el tema de las reuniones anuales de los organismos multilaterales, y yo creo que tenemos un buen espacio de comunicación, no solamente con Mauricio, sino con todos aquellos que se quieran acercar para trabajar por el bien de Honduras. Y creo que esto es importante de que nos unamos, porque esta no es la responsabilidad de una persona o de un equipo, es responsabilidad de toda la sociedad, como le mencionaba. Y esto también va con el tema del combustible. Nosotros somos uno de los países en América Latina que tiene el consumo per cápita más alto de combustible y somos uno de los países más pobres. Y no importa cuánto gaste la gasolina, mucha gente se vuelve inelástico. Debería de bajar también por el impacto. La factura se mantiene. Como usted lo ha dicho, la factura se mantiene. Y no solamente por el lado del precio, sino que cuando uno va y analiza el volumen de combustible, y usted ve, la gente no racionaliza. Yo, por ejemplo, viví en estos últimos años en Washington y yo utilizaba el servicio de transporte público. Pero ya se puede usar, aquí no puede usarlo. Tenemos que ir evolucionando a eso, por eso yo confío mucho en un proyecto. Aquí se sube a un bus, le vuelan la gallina. De acuerdo, y ahí el tema de seguridad resulta fundamental. El tema de tener obras como el Trans 450, o el hecho de mejorar el tema de las carreteras, o tener más servicios públicos, porque aquí todo el mundo lo ve única y exclusivamente por el tema del precio, y no, hay un tema de oferta, hay un tema de disponibilidad, hay un tema de ver cómo mejoramos todas las condiciones, y aquí tenemos que actuar como sociedad. No es responsabilidad ni de un gobierno ni de un grupo, sino de toda la sociedad en general. Correcto, tenemos que ir a una pausa comercial y luego regresamos para que vean ustedes cómo estamos aquí de atrasados en nuestro país. Cuando uno habla a veces de educación, la gente cree que educación solamente es tener un título universitario o haber ido a la escuela, haber ido al colegio. La educación se refleja en la conducta de que cada uno de nosotros tenemos a la hora de, hasta para sentarse o para escupir la gente que escupe en la calle, por ejemplo. Aquí se ha dicho varias veces, ¿sabe usted que en países como Singapur, el que escupe en la calle va preso? Y no es cuestión que es una amenaza, es que va preso de verdad, que escupe en la calle. Aquí en nuestro país ni siquiera el tema de la basura hemos podido controlar. Ver, la gente saca la basura a la hora que se le antoja. Son verdaderamente, esa es la palabra, son, porque yo nunca quedo con eso, cerdo, chanchos,
en el tema de la basura, pero me llama la atención el tema del transporte que mencionaba el ministro Tábora, que en otros países usted no tiene idea lo que es el servicio público de transporte. Es de calidad, de calidad. Y hablaba con una persona, ve usted, en Alemania, el fin de semana, me comentaba por teléfono, ve usted esos países tan avanzados que en Alemania, creo que también en Inglaterra así es, usted compra los boletos para subirse una semana o le venden el boleto por un mes para subirse un mes al transporte público que usted quiera, sea buses, sea el metro, sea lo que sea, el tren. Y nadie le pide el boleto. No se lo cobran, pues. O sea, la autoridad asume que usted entró a ese metro, entró al tren o al bus porque tiene su boleto. Ocasionalmente sube la policía y así al azar le piden el boleto a alguien. ¿Este qué es? Esa es la tarjeta para el uso del sistema de metro en Washington, por ejemplo, que Bueno, funciona de la misma forma como usted lo dice. Así. Pero usted se lo mete en la... Simplemente lo coloca y pasa y nadie lo está controlando. Incluso hay momentos en que si el sistema no falla o no funciona bien, va la gente y pasa, porque sabe que ha pagado. Y es un tema, volvemos al tema de la educación, y como usted bien lo mencionaba, este es un tema cultural. Y yo me he fijado con mis hijos, cómo han cambiado, precisamente por vivir en una cultura en donde la disciplina, el orden es fundamental. Respeto a la ley. Y eso nos hace falta. Y la sociedad es de todos. Y yo creo que mientras nosotros no adquiramos ese compromiso como sociedad y como en este caso nosotros como funcionarios públicos, difícilmente Usted vamos a poder esto salir solo adelante. lo mete ahí en el... y ya pasa. Sí. Bueno, que es pero el sistema que entiendo yo va a utilizar el Trans 450. lo que quería decirle yo es que la persona con que hablaba en Alemania es que me dice que esto también lo tienen allá, pero no lo usan. O sea, no hay una máquina para meterlo y entrar al metro, sino que usted entra libremente, pues. Cualquiera ahí no compraría esto nunca. Porque ¿para qué lo va a comprar? Una Dice sociedad esto? basada en Pero valores, la ¿verdad? educación, En valores. la educación de la gente, a propósito de eso, escuchaba a alguien en una emisora el otro día que decía que yo estuve en Alemania dice, y allá dice, fíjese que los periódicos los regalan, dice. Y no es que los regalan, sino que hay por ejemplo un kiosco, usted coge su periódico y pone el dinero ahí. Quizás él no se dio cuenta que había que poner el dinero ahí, ¿verdad? Pero para que usted vea hasta dónde, o sea, hasta dónde estamos nosotros aquí de atrasados en esto, ¿verdad? Usted hace eso aquí ni quiera Dios, ¿verdad? Por eso Quiera mismo, Dios. es que volvemos a lo mismo. Hay grupos y personas que quieren vivir en este desorden y que quieren promover una cultura del desorden, de desobediencia. Y se mira, siempre van en contra de las personas que quieren poner orden. Las satanizan. Y entonces, bueno, Armando, nosotros queremos que el país salga adelante, pero con este tipo de comportamiento. Esta marcha que vamos a tener, por ejemplo, que dicen de oposición, no es de oposición, es de conspiración para tratar de revertir todas estas acciones que van con el fin de poner orden en el país. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en su foro Canal 10.